Y de cara a las elecciones municipales, las acusaciones vienen y van en Cámara de Diputados. Patricia Ginzo tiene más detalles. Y los protagonistas de esta nueva historia son Freddy de Clesis y Perla de Vázquez. Se involucraron en diferentes acusaciones de grueso calibre, entre las que se acusaron mutuamente de narcotráfico y extorsión. El diputado Freddy de Clesis pidió que investiguen a su colega Perla de Vázquez. El hombre acusó a la legisladora de extorsionar a funcionarios públicos del departamento de San Pedro. Según el parlamentario, la diputada cobra un canon al personal que ella logró ubicar gracias a sus recomendaciones en el Palacio de Justicia del segundo departamento. El de los funcionarios públicos de que ya revoltados ya prácticamente contra esta práctica, ¿verdad?, de querer explotarle a las personas, ¿verdad?, de querer cobrarle un porcentaje del sueldo. Y esto viene de hace rato, pero la gente siempre tenía temor, los funcionarios públicos, por el poder que tenía esta gente, ¿verdad? Por su parte, ofuscada y muy enojada, la diputada Vázquez anunció una querella contra su colega, negó rotundamente las acusaciones y contraatacó. ¿Cómo va a tener una persona una estancia siendo que nunca trabajó? Se tiene por qué saber en qué trabajó, porque allá lo que ellos tienen es como yo tengo un negocio de cristalería y un mini supermercado, un chiquitito, ¿verdad? Y entonces uno sabe de qué vive, sabe de qué vive, ¿verdad? Y allá ellos tienen una panadería, y allá hay como 10 panaderos, y 9 son pobres, y el único que tiene estancia de la panadería son ellos. Y pregunto yo, si de la ganancia de la panadería se puede tener estancia, ¿para qué yo abrí mi negocio? Yo después de esto, si él me demuestra en los estrados judiciales que sí ganó de la panadería y sí de ese compró para su casa quinta, compró la estancia, tiene los mejores autos que yo no tengo, entonces sí, yo ahora voy a dedicarme a otro rubro, voy a trabajar en la panadería, porque ahí está la plata. El diputado no se quedó callado y de esta manera los trapos sucios seguían saliendo a luz. Son tan caraduras que admiten el robo que estaban haciendo al Estado. Y es fácil, pues, vamos a admitir y después devolver a cuotas. Entonces quiere decir que ahora uno puede ir a robar un banco, roba 1.000 millones de guaraníes, después es descubierto, sí, yo robé, pero voy a devolverlo a cuotas. Entonces, yo creo que estos hechos, esos autos que ellos están incurriendo son los que les descasillan, ¿verdad? Y les vuelve nerviosa, les vuelve totalmente desequilibrada. Para la diputada, la única explicación que encuentra a las acusaciones, según ellas infundadas, es que de Clesis busca desacreditarla luego de que anunciara que se candidataría para las elecciones municipales en Santaní. Y yo creo que es la desesperación de las municipalidades que llega, de la intendencia que llega. Y yo también tuve la culpa porque me preguntaban, ¿y quién va a ser el candidato tuyo, Perla? Y le digo yo, y el candidato que quiere ganar es el candidato que tiene que irse de la mano. Pero yo tengo que hacer las encuestas. Y si la encuesta me dice que así como yo siempre tuve el 47 o el 50 o el 48%, ese va a ser mi candidato. Y si por ahí no tengo, pues bien, J es mi suplente, él va a asumir y yo me voy a candidatar en Santaní porque yo quiero ganar. Pero según el diputado esto no es necesario, ya que la mujer y su esposo perdieron poder político en la zona desde hace mucho tiempo.